Hola, nosotros somos el grupo 2 y vamos a realizar el análisis del documento Macroeconomía para el Desarrollo, Políticas Anticíclicas. El autor de ese documento es el economista, sociólogo y político colombiano José Antonio Campo. Él plantea en este documento que la verdadera estabilidad económica no solo se basa en el control de la inflación, sino también en promover un crecimiento sostenido, productivo e inclusivo capaz de asegurar el desarrollo a largo plazo en América Latina. En esta primera parte, eh, él analiza la posición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe con respecto a la macroeconomía. Nos indica que en la primera mitad del siglo XX las economías latinoamericanas son muy dependientes al entorno internacional, como por ejemplo en los precios de exportación. Además de ello, nos indica que para contrarrestar esto se debe aplicar políticas anticíclicas para que las balanzas de pago no estén protegidas de los déficits y esto puede ser atractivo para la inversión extranjera. Además de ello, considera que la industrialización es muy importante para diversificar los productos y que no solamente exporten los productos primarios, y eso haga que su economía sea autónoma. Y por último, considera que la inversión del Estado es crucial para controlar la inflación. Con respecto al siguiente punto, hace un contraste en donde actualiza el concepto de macroeconomía eh, con respecto a, eh, con, con respecto a la CEPAL, en donde nos dice que junto con los conceptos anteriores mencionados, aquí incluyen la equidad social y también nos dicen que las finanzas públicas deberían estar aisladas de los componentes cíclicos y estructurales, esto para evitar que el gasto público sea menor en momentos de crisis y más bien realizar todo lo contrario, aumentar. Y también nos indica que esto debe estar combinado con las alianzas público y privadas para con esto generar estrategias innovativas para el flujo, para el flujo de, para el flujo de la economía. Ya, bueno, como dijo mi compañera Ruth anteriormente, se necesitan las políticas anticíclicas, que es el punto que yo les voy a tocar, ¿no? Ocampo nos dice en su texto que las políticas anticíclicas son medidas económicas que ayudan a estabilizar la economía frente a los ciclos de auge y crisis. Esta también busca evitar que factores externos afecten gravemente al crecimiento de un país, y a la vez que éstas sirvan, ¿no?, para América Latina por su alta vulnerabilidad económica que actualmente tiene. Para tocar los tres puntos de políticas anticíclicas nos da un preámbulo que es el predominio de la balanza de pagos. Ocampo nos dice que se le llama predominio de balanza de pagos a la economía depende más de lo que pasa afuera. Por ejemplo, los precios de exportaciones, los créditos internacionales, que es su demanda interna. El punto número uno es la política fiscal anticíclica. Esta busca ahorrar en tiempos de bonanza para gastar en tiempos de crisis, crear fondos de estabilización ante caídas de precios y que éstas también buscan evitar aumentar el gasto cuando hay sobrecalentamiento económico. En el punto número 2 nos habla sobre las políticas monetarias y cambiarias. Estas buscan mantener tasas de intereses y un tipo de cambio flexible. A la vez, no solamente es controlar la inflación, también es proteger la actividad económica y usar estas herramientas para suavizar los ciclos, ¿no? Y en el punto número 3 nos habla sobre las regularizaciones macroprudenciales. Estas buscan controlar entradas y salidas de capital para evitar la crisis. A su vez, aplican medidas prudenciales al sistema financiero y estas a la vez buscan reducir la vulnerabilidad ante shocks externos. A continuación les voy a dar paso a mi compañero que les va a detallar sobre unos gráficos que también están en el paper para que se les explique un poco más detallado. En esta presentación se muestran las políticas anticíclicas aplicadas en América Latina y cómo responden ante los ciclos económicos. El gráfico 1 refleja los márgenes de riesgo y rendimiento entre 1997 y 2010.
Se observa que los flujos de capitales son inestables, entran en los auges y salen en la crisis, como ocurrió en la crisis rusa y la crisis global de 2008. El gráfico 2 muestra el crecimiento del PBI desde 1975. Se aprecian fuertes altibajos que evidencian la vulnerabilidad de la economía regional. La crisis de los años 80 y 2009 confirma la falta de estabilidad macroeconómica. El gráfico 3 analiza el gasto público entre 1990 y el 2010. En los periodos de bonanza, el gasto aumenta, pero se reduce en la crisis, mostrando un comportamiento procíclico. El gráfico 4 explica el tipo de cambio y el flujo de capital. Lo que se menciona en este punto es que cuando hay entrada de capitales, durante los periodos de auge financiero, se produce una revaluación de la moneda, lo que encarece las exportaciones y reduce la competitividad externa. Y cuando sucede lo contrario, ocurre una devaluación brusca, que puede desencadenar crisis cambiaria y financiera. Finalmente, el gráfico 5 aborda el crédito y las reservas internacionales. Eh, los auges, los auges del el crédito crece y la crisis se contrae. Las reservas altas y las regulaciones bancarias ayudan a resistir los choques. En conjunto, los gráficos muestran que América Latina necesita coordinar la política fiscal, monetaria y financiera. Esto para reducir la volatilidad y lograr un crecimiento más estable y sostenido en cada país. Y otra idea que plantea José Antonio Campo es el cambio estructural como motor del crecimiento económico. Él explica que el verdadero desarrollo económico no depende solo de crecer más, sino de cómo se crece. Para lograr un crecimiento sostenible, los países necesitan transformar su estructura productiva. A este proceso se le llama cambio estructural y consiste en trasladar recursos, inversión de sectores tradicionales como la agricultura hacia sectores más dinámicos, con mayor avance tecnológico y capacidad de innovación. La CEPAL señala que este cambio no ocurre de forma automática, sino que requiere políticas públicas activas. Es imprescindible diversificar la economía, impulsar estos procesos productivos entre industrias y fomentar la innovación tecnológica. Todo esto permite aumentar la productividad y reducir la dependencia de los productos básicos, que suelen ser inestables en precios y poco sostenibles a lo largo del tiempo. Este crecimiento duradero surge cuando un país logra modernizar toda su estructura productiva y fortalece sus exportaciones y apuesta a la innovación. Ahora les paso con mi compañero. Para redundar un poco más en las políticas monetarias cambiarias y macroprudenciales, Ocampo explica que los países con economías abiertas enfrentan grandes movimientos de capital y tipos de cambio, lo que limita su autonomía monetaria. Por eso, para controlar la inflación, los bancos centrales deben utilizar instrumentos macroprudenciales, que también propone como regímenes cambiarios intermediarios, para evitar crisis financieras. Esto ya no sea completamente fijo o totalmente libre, de modo que el Banco Central puede intervenir cuando haya excesibilidad de volatilidad. En resumen, el autor plantea que una política monetaria flexible apoyada por medidas financieras preventivas que mantenga la estabilidad sin frenar el crecimiento. Esto para reducir la prociclicidad y evitar que el crédito y el tipo de cambio amplifiquen el boom y las recesiones. Continúa mi compañero. Bueno, como conclusión, el autor plantea que el desarrollo económico requiere tres pilares: una una política fiscal responsable, una política monetaria equilibrada y una política financiera sólida. La política fiscal debe ser anticíclica, es decir, ahorrar en los buenos tiempos y gastar en los malos para mantener la estabilidad. La política monetaria y cambiaria debe equilibrar la inflación, el empleo y la competitividad usando una flexibilidad cambiaria prudente.
Y por último, la política financiera debe fortalecer la regulación, los controles de capital y la supervisión bancaria. Con estas medidas se busca reducir la volatilidad, proteger el empleo y lograr una transformación productiva sostenida en América Latina. Bueno, estas son las referencias bibliográficas las cuales se ha basado nuestra presentación, teniendo como principal el texto que se nos otorgó de Ocampos, que nos habla sobre la macroeconomía para el desarrollo. Y tenemos dos referencias más que también son importantes. Una es de la Universidad del Pacífico del año 2024, que nos habla sobre la política fiscal anticíclica, y una lectura de Katz que nos habla sobre las reformas estructurales y la productividad del cambio tecnológico en América Latina. Muchas gracias.